Hola, soy María y en esta presentación voy a hablar sobre un artículo de Miller et al, puesto que son varios autores, y el cual se llama Características de los niños pequeños con diagnóstico precoz frente a los tardíos dentro del trastorno del espectro autista. Bueno, a modo de introducción, decir que anteriormente a este artículo ya había investigaciones realizadas, pero no demasiado estudiadas, por lo que este artículo intenta incrementar los datos que se tenían anteriormente con una nueva investigación y la aparición variable del TEA. Bueno, en este estudio se revela que los alumnos a los que se les diagnostica más tarde poseen mayores deficiencias, aunque sí tienen un grado similar en el desarrollo de la comunicación. En cuanto a las palabras clave, que podemos verlo abajo de la diapositiva, pues se encuentra TEA, que son las siglas de trastorno de espectro autista, identificación precoz, diagnóstico precoz, diagnóstico tardío y aparición de síntomas. En cuanto a la identificación, decir que el TEA suele identificarse a partir de los 3 años de edad, pero evidencias recientes sugieren que puede ser fiable incluso antes, puesto que hay una estabilidad diagnóstica de 0,79 a los 14 meses, o sea que entre los primeros 18 meses ya se puede diagnosticar TEA, pero no es el 100% fiable. Bueno, en lo que respecta a los patrones de aparición de los síntomas del TEA, existen dos tipos. El primero se produce antes de los 14 meses y es la aparición temprana del deterioro y la sintomatología del TEA. Aparecen los primeros síntomas y no tiene regresión, es sin regresión. Bueno, y el segundo patrón, posteriormente a los 14 meses, es un periodo de desarrollo ligeramente retrasado, el cual tiene conductas repetitivas y restringidas. Y para explicar mejor estos síntomas, pues se utiliza un enfoque dimensional, con el que no se pierde mucha información y se estudian todas las dimensiones relevantes. Es decir, lo utilizamos para poder explicar mejor la heterogeneidad en la aparición de los síntomas del TEA y la trayectoria del desarrollo. Bueno, en lo que respecta al objetivo principal de esta investigación es comprender mejor la aparición de los síntomas de los alumnos con TEA, como he dicho antes, según el momento del diagnóstico y la repercusión que tiene diagnosticarlo de forma más tarde o más temprano. No es lo mismo diagnosticar a un niño con TEA con 14 meses que diagnosticarlo con 3 años. Lógicamente puede tener repercusiones, pues ese era el objetivo, investigar qué repercusiones. Y en cuanto a este objetivo, pues se formula la hipótesis siguiente, que el grupo con diagnóstico precoz presentaría retrasos en el desarrollo más significativos que los diagnosticados más tarde. Y además de predecir que también se predijo que al tener menor nivel económico, pues el diagnóstico sería más tardío debido a investigaciones anteriores que lo han comprobado. Bueno, pues para comprobar esta hipótesis y ver si es cierta o no, pues se consiguieron 112 participantes para la muestra, entre niños de 11 meses y 15 días y niños de entre 38 meses y 30 días. Se dividieron en grupos de más pequeño a más mayor y se dividieron en 3 grupos. Bueno, pues las evaluaciones tuvieron lugar en las clínicas universitarias del equipo de investigación o la consulta del pediatra y fueron llevadas a cabo por psicólogo licenciado, por psicólogo escolar certificado o pediatra
y estudiantes de doctorado supervisado o personal de investigación. Estos fueron las personas que se dedicaron a llevarlas a cabo. Bueno, en cuanto a los criterios para el estudio, pues se basan en el DSM-5 y el CIE-10, siendo el diagnóstico basado en la observación, historia de desarrollo y pruebas directas. Bueno, los instrumentos realizados no fueron especificados, pero entre ellos puedo citar pues algunas de las medidas que sí que se utilizaron. Por ejemplo, el programa de observación de diagnóstico de autismo, el formulario de historial de evaluación, las escalas Mullen de aprendizaje temprano, escalas de Vineland o las escalas de calificación del autismo infantil. Bueno, en cuanto a los resultados obtenidos, revelaron un mayor deterioro cuando el diagnóstico se realiza más tarde, de forma que los niños de entre 24 y 41 meses mostraron más retrasos y síntomas TEA que los detectados en una etapa más temprana del desarrollo. El tercer grupo presentaba más dificultades que los dos anteriores. Aún así, no difirieron en los factores demográficos y familiares. Bueno, tras estos resultados obtenidos, pues se observan tres patrones. El primer patrón es el que los dos grupos más jóvenes no presentan diferencia, pero entre ellos dos no presentan diferencia, pero sí que presentan diferencias con el mayor. Pues, en otras palabras, pues decir que el mayor tenía más dificultades en diferentes habilidades de la vida diaria o como la gravedad de los síntomas. Entonces, los dos más pequeños no tenían ningún tipo de problema, pero el mayor sí que tenía mayores dificultades. Bueno, el segundo patrón, pues los grupos van teniendo mayores dificultades según van creciendo. El grupo más pequeño va a tener menos dificultades que el grupo mayor, como por ejemplo en el lenguaje receptivo, las habilidades de comunicación. Bueno, y en el tercer patrón pues se observa un deterioro similar en las áreas del lenguaje expresivo o la comunicación social de los tres grupos, por así decirlo. Se ven afectados todos los niños que seleccionamos de la muestra o la mayoría. Bueno, y como conclusión, pues decir que con este estudio se amplía la poca literatura que había con respecto a los niños con TEA diagnosticados tempranamente, de los que se diagnostican de forma más tardía, y que los niños diagnosticados antes de los 19 meses muestran menos retrasos y síntomas de TEA. O sea, es decir, que los retrasos son más leves. Bueno, esta ha sido mi presentación. Abajo de la diapositiva al final tenéis el título original del artículo, por si os interesa y queréis conocer un poquito más. Y lo tenéis en inglés. Y los autores los mencioné antes. Entonces esto sería todo.